Debe haber sido terriblemente difícil para Jesús eso de que luego de haberse sentido posado el Espíritu Santo sobre él cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, luego de haber sido impulsado por el Espíritu Santo mismo al desierto donde Jesús venció las tentaciones y entregarse a una vida de profeta itinerante para anunciar de pueblo en pueblo la inminente llegada del reino de Dios. Debe haber sido terriblemente difícil para Jesús que luego de hacer presente este reino, con gestos, con palabras que suscitaron en toda clase de personas una muy fuerte confianza en él, volver finalmente a casa, a Nazaret, a su gente, a su pueblo, y ser visto con desconfianza. Debió haber sido terriblemente difícil para Jesús que los leprosos confiaran en él, que sencillos pescadores como Pedro y Andrés o Santiago y Juan dejaran redes y barcas para caminar detrás de él, que los campesinos que lo escucharan dieran fe a sus palabras y confiaran en que de verdad el reino de Dios era tan pequeño y a la vez tan lleno de vida como un grano de mostaza. Que los amigos del paralítico confiaran tanto en él que desmontaran las tejas del techo para introducir por el agujero que ya habían hecho a un amigo de ellos enfermo, paralítico, a quien Jesús dio la movilidad de su cuerpo y el perdón de sus pecados. Que el leproso confiara tanto en él que Jesús mismo se atreviera a tocarlo. Que una mujer confiara tanto en él al punto de que no pretendía tocarlo, sino al menos tocar la orilla de su manto. Que Jairo, el jefe de la sinagoga, confiara tanto en él que creyera ciegamente que su hija no estaba muerta cuando estaba muerta, sino tan solo dormida, como decía Jesús. Qué difícil para Jesús volver a su pueblo y darse cuenta de que frente a la fe sin límites de los desconocidos, los suyos no lo vieran con la misma confianza. Qué difícil. Qué tristemente difícil esto de la desconfianza entre los que formamos una misma familia, un mismo pueblo y hasta una misma iglesia. Qué difícil enfrentar la burla y el menosprecio. Milagros, sabiduría, decía la gente en Nazaret, pero si no es más que un carpintero, o como también se puede traducir con menos elegancia, pues si es un albañil, ¿de dónde le viene ahora que ya va a ser el maestro en las Escrituras? ¿Y de cuándo acá se las da de que tiene poderes mágicos y milagrosos? Y se burlaban de él abiertamente. La gente decía, pero si lo conocimos de niño, como era de travieso, y María le daba un chanclazo y San José lo regañaba, y ahora me van a decir con que es maestro y profeta, ¿no? Así es que entonces se decía a la gente en Nazaret, ¿de dónde todo cuanto se cuenta de él? Qué difícil la experiencia de Jesús en su pueblo. Por supuesto que frente a la contemplación de esta escena del Evangelio y frente al panorama en que quedó el país, tras las elecciones del domingo pasado, como a Jesús me sorprende nuestra falta de confianza en nosotros mismos, frente a asuntos mucho más trascendentales que los partidos de la selección mexicana. Y conste que vi puntualmente los partidos, vaya, hasta me paré el lunes temprano para ver el partido a las 9. Varios se preguntan en las redes sociales y yo me pregunto con ellos, ¿dónde quedó el espíritu de solidaridad y generosidad con que salimos a mover escombros y a buscarnos abajo de las piedras? Más de una vez en los terremotos que han asolado nuestra ciudad. ¿Dónde quedó ese espíritu que nos movió a buscarnos y a rescatarnos porque sabíamos que éramos todos hijos de Dios y que algunos de los nuestros, hermanos nuestros por el bautismo, estaban aferrándose a una esperanza entre los escombros, o quizás sin saber bien a bien en qué, pero se habían desmayado sintiendo confianza? ¿Dónde quedó esa capacidad para confiar en nosotros mismos? No es ninguna novedad que las campañas políticas tienden a dividir y a sembrar odio y miedo entre todos los habitantes. Ninguna novedad. Yo sé que no es nuevo esto de burlarnos y de agredirnos entre nosotros. Por supuesto que tristemente no es nuevo esto de denigrarnos y de discriminarnos. Más o menos así ha sido desde que a alguien se le ocurrió decir, no tiene la culpa el indio. Porque en ese país parece que ser indio es pecado, excepto el 12 de diciembre, en el que todo el mundo viene a cantarle a la indita de mis amores, lo mucho que la queremos.
¿No es terrible que en un país de raíces indígenas, que presume con orgullo su cultura prehispánica y el sazón prehispánico de su comida, no es triste que un país que se ufana de la grandeza entrevista en las ruinas de los que habitaron lo que hoy es México antes de la llegada de los españoles, no es triste que en México ser indio venga ahora a ser la raíz de los males y el centro de las burlas? Arnoldo Kraus, médico y escritor mexicano, tiene un relato llamado Entre líneas o Entre sueños, donde cuenta su experiencia con Guadalupe, una psicóloga que cerró su consultorio porque decía Guadalupe, en contra de lo que opinaban sus propios pacientes, que ella no era capaz de leer entre líneas lo que sus pacientes le contaban y que entonces no era capaz de ayudarlos. Pero con todo, Kraus le contó los sueños que él tenía. Sin duda, cada quien tendrá su lectura de lo que aconteció en el país el domingo pasado y lo que ha venido sucediendo en toda esta semana. Por supuesto, todos hacemos nuestra lectura entre líneas. Algunos se fueron a dormir llorosos, derrotados, porque entre líneas temían que se hubiera cruzado el charco ese viejo fantasma que recorría Europa a mediados del siglo XIX, según Karl Marx, es decir, el fantasma del comunismo. Algunos observaban entre líneas que el ganador no les inspira confianza porque les siguen doliendo los plantones de Reforma, donde el arte y la cultura, por cierto, que sirvieron de catalizadores para que el enojo y el descontento no acabaran en violencia. Porque dicen que la gente que los rodea es de lo peor y que son los mismos de siempre, y uno no puede dejar de preguntarse con cierta ironía si son los mismos de siempre, ¿para qué se preocupan? ¿Por qué el miedo? Porque entre líneas hay algunos que están leyendo, que ya están echando entre líneas números para ver a cuántos ninis y a cuántas viejitas vamos a mantener todos los días en esas redes sociales, que bendito sea Dios que existen para que ahí se desahogue la gente sin que tengan que salir a violentar las calles. Ya en las redes sociales hay gente que dice, pónganse a trabajar porque nos toca mantener a 3 ninis por persona. Pero no nos han dicho, no han calculado entre líneas nadie cuántas vidas tendríamos que vivir para juntar, por ejemplo, los 7.500 millones de pesos que de la bolsa que era para los pobres se esfumaron en un par de años sin que nadie supiera dónde quedaron. O nadie ha calculado todavía cuántas vidas tendríamos que vivir para juntar el equivalente a la bagatela de unos cuantos miles de millones de pesos que el gobierno federal condona a las empresas, 15 empresas más grandes de este país. En fin, así entre líneas, nada más, alguien ha sabido sacar lo peor de nosotros mismos, nuestra capacidad para desconfiar, nuestra capacidad para mofarnos de los que son diferentes, nuestra capacidad para insultarnos sin vergüenza y sin pudor. Quizá poca gente ha sabido leer entre líneas que no se trataba de una persona, sino de al menos 30 millones de mexicanos cuyas almas pobres estaban ya cansadas del sarcasmo de los satisfechos, cuyos corazones se encontraban hartos del desprecio de los orgullosos. En fin, quizá para hacer una mejor lectura de lo que ha pasado, a lo mejor habría que leer no entre líneas, sino como dice Kraus, habría que leer entre sueños. No creo en Él, me dice mucha gente. Yo tampoco, de creer, nada más creo en Jesús, el Señor, es el único ante quien doblo la rodilla y frente a nadie más. De esperar salvación solamente a la que otorga Jesús y su Evangelio. Pero a final de cuentas, lo que tenemos en ese momento en las manos, creo yo, es una oportunidad para confiar en los sueños que están detrás de todo lo que hemos vivido en estos últimos días. Soñar con un país menos violento y con un país menos empobrecido. Soñar con un país menos ensangrentado. Soñar con un país un poquito más justo y más igualitario. Soñar con un país un poquito mejor para los niños que han concluido sus ciclos de escuela. Respetar, quizás sea mucho, respetar los sueños de los que todavía se atreven a soñar que las cosas pueden ser mejor. O pensamos, como decía Galeano, que sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nayes con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Así que si vamos a leer, leamos entre sueños. Entre líneas hemos leído mucho y no hemos avanzado gran cosa. Pero si quizá aprendemos a leer entre sueños, aprendemos a confiar y aprendemos a no destruirnos, y a no ser sarcasmo de nosotros mismos, y si aprendemos a dejar llevarnos más de la misericordia y de la compasión como hacía Jesús, y menos de echarnos en cara los errores del pasado, quizás si aprendiéramos a confiar un poquito menos en los de arriba y más en nosotros mismos, si confiáramos más en lo que tenemos al alcance de la mano y moviéramos los pies, a lo mejor haríamos el milagro de transformar este país. Pero si no hay confianza, donde no hay confianza, ni siquiera Jesús, que es el Señor, puede hacer milagros.